This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la vida y el impacto del discípulo más amado de Pablo? En este video, revelaremos la historia desconocida de Timoteo, el joven pastor cuya dedicación y liderazgo dejaron una marca indeleble en la iglesia primitiva. Descubre cómo su mezcla cultural única, su formación bajo la tutela de Pablo, y su fe inquebrantable lo convirtieron en un pilar del cristianismo. ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida y cómo puede inspirarnos hoy? Quédate con nosotros hasta el final para desentrañar la inspiradora historia de Timoteo. Timoteo es uno de los personajes más queridos del Nuevo Testamento, conocido por su estrecha relación con el apóstol Pablo y su dedicación al ministerio cristiano. A menudo visto como un joven pastor y colaborador fiel, su historia es rica en lecciones de discipulado, liderazgo y fidelidad. En este análisis, profundizaremos en el contexto histórico, las implicaciones teológicas y los mensajes subyacentes de la vida y obra de Timoteo, desvelando la historia desconocida de este amado discípulo de Pablo. Para captar a fondo la fascinante historia de Timoteo, es crucial sumergirse en el vibrante entramado histórico y cultural que la envuelve. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente llamada Eunice y de un padre griego, Hechos capítulo 16, versículo 1. Esta mezcla de culturas le dio una perspectiva única en el ministerio. La herencia mixta de Timoteo, con una madre judía y un padre griego, le proporcionó una perspectiva valiosa y única que fue crucial en su ministerio. Creciendo en un hogar donde se encontraban 2 culturas distintas, Timoteo desarrolló una comprensión profunda tanto de las tradiciones judías como de la cultura helenística. Esta combinación cultural le permitió conectarse y relacionarse con una audiencia diversa, lo que fue particularmente útil en el contexto del ministerio del apóstol Pablo, quien buscaba llevar el evangelio a judíos y gentiles por igual. Eunice, la madre de Timoteo, era una mujer judía creyente que, junto con su madre Loida, inculcó en Timoteo desde su niñez las escrituras y los principios de la fe judía. Esta educación temprana en las escrituras le proporcionó una sólida base espiritual y un conocimiento profundo de la ley y las profecías judías, lo cual fue esencial para su formación como líder cristiano. La influencia de Eunice y Loida es evidente en la fe sincera y devoción de Timoteo, algo que Pablo reconoció y valoró enormemente. El padre griego de Timoteo, aunque no se menciona como creyente, aportó una dimensión cultural diferente que enriqueció la perspectiva de Timoteo. Estar expuesto a la cultura griega le permitió a Timoteo entender y navegar en un mundo dominado por la filosofía y las prácticas helenísticas. Esta dualidad cultural le dio una ventaja significativa en su ministerio, permitiéndole comunicarse eficazmente con los gentiles y entender sus valores y tradiciones. Cuando Pablo llegó a Listra durante su segundo viaje misionero, encontró a Timoteo y reconoció su potencial para el ministerio. A pesar de su juventud, Timoteo ya gozaba de una buena reputación entre los creyentes de Listra e Iconio, lo que atestiguaba su carácter y devoción. Pablo vio en Timoteo a un colaborador ideal para su misión debido a su formación, su fe y su capacidad para moverse entre diferentes culturas. Para facilitar su ministerio entre los judíos, Pablo decidió circuncidar a Timoteo,
respetando así las sensibilidades judías y evitando posibles obstáculos en la predicación del Evangelio. Este acto también subraya la disposición de Timoteo para adaptarse y someterse a las necesidades del ministerio, demostrando su compromiso y flexibilidad. La mezcla cultural de Timoteo se convirtió en un recurso invaluable durante sus viajes misioneros con Pablo. Su capacidad para relacionarse tanto con judíos como con gentiles le permitió ser un puente entre estos dos mundos. Timoteo fue fundamental en la fundación y el fortalecimiento de varias iglesias, y su comprensión de ambas culturas le permitió abordar eficazmente las necesidades y los desafíos específicos de cada comunidad. Desde su infancia, Timoteo fue instruido en las Escrituras por su madre y su abuela Loida, quienes jugaron un papel crucial en su formación espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, versículo 15. La educación espiritual de Timoteo fue fundamentada en un ambiente familiar devoto y comprometido con la fe. Su madre, Eunice, y su abuela, Loida, eran mujeres de fe sincera que entendían la importancia de enseñar las Escrituras desde una edad temprana. Este entorno piadoso proporcionó a Timoteo una base sólida en las enseñanzas y principios del Antiguo Testamento, que más tarde se manifestaría en su vida y ministerio. Eunice y Loida no solo le enseñaron a Timoteo los textos sagrados, sino que también le mostraron, a través de su ejemplo de vida, cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta educación no se limitó al conocimiento intelectual, sino que incluyó la formación de un carácter piadoso y una fe viva. Timoteo aprendió a amar y respetar la palabra de Dios y a aplicar sus enseñanzas en su vida diaria, algo que sería crucial para su futuro como líder en la iglesia primitiva. La influencia de Eunice y Loida en la vida de Timoteo se destaca en las cartas de Pablo, quien reconoce y aprecia profundamente la fe sincera que ellas le transmitieron. En 2 Timoteo 1:5, Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta declaración subraya la continuidad de la fe a través de las generaciones y la importancia de la educación espiritual en el hogar. Además, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo recuerda a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo enfatiza que el conocimiento de las Escrituras desde la infancia equipó a Timoteo con sabiduría y discernimiento espiritual, preparándolo para comprender y aceptar el Evangelio de Jesucristo. La preparación espiritual que Timoteo recibió desde su niñez le permitió desarrollar una fe robusta y una comprensión profunda de las Escrituras, lo que fue esencial para su colaboración con Pablo en la expansión del cristianismo. Su educación temprana le dio la capacidad de enseñar y defender la fe con convicción y autoridad. En su ministerio, Timoteo pudo transmitir las enseñanzas que había recibido, fortaleciendo a las iglesias y guiando a los nuevos creyentes en su caminar con Dios. La educación espiritual de Timoteo también destaca la importancia del rol de las mujeres en la formación de líderes espirituales. Eunice y Loida, a través de su enseñanza y ejemplo, desempeñaron un papel vital en el desarrollo de Timoteo como discípulo y líder. Su dedicación a instruir a Timoteo en las Escrituras nos recuerda que la educación espiritual en el hogar es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la fe en la próxima generación. Timoteo conoció a Pablo durante el segundo viaje misionero del apóstol en Listra. Pablo quedó impresionado por su fe y buen testimonio, y decidió llevarlo consigo en sus viajes. Hechos capítulo 16, versículos del 2 al 3.
La primera misión de Timoteo marcó el comienzo de una asociación significativa y fructífera en la expansión del cristianismo. Durante su segundo viaje misionero, Pablo llegó a Listra, una ciudad donde Timoteo ya era conocido por su fe sincera y su buen testimonio entre los hermanos. La reputación de Timoteo como un joven devoto y comprometido con la fe cristiana llamó la atención de Pablo, quien vio en él un gran potencial para el ministerio. El buen testimonio de Timoteo no solo era reconocido en Listra, sino también en Iconio, lo que subraya la extensión y profundidad de su impacto espiritual a una edad temprana. Este reconocimiento positivo por parte de la comunidad cristiana fue un factor decisivo para Pablo al considerar a Timoteo como un compañero de misión. La fe sólida de Timoteo y su dedicación a la obra del Señor eran cualidades que Pablo valoraba y buscaba en aquellos que le acompañaban en su labor misionera. Pablo decidió llevar a Timoteo consigo en sus viajes misioneros, reconociendo su potencial y el valor que podría aportar al equipo. Antes de partir, Pablo tomó la decisión de circuncidar a Timoteo debido a su herencia judía por parte de su madre, Eunice, y su padre griego. Este acto no fue una concesión doctrinal, sino una estrategia pragmática para facilitar la aceptación de Timoteo entre los judíos con los que iban a trabajar. La disposición de Timoteo a someterse a este rito mostró su compromiso con la misión y su flexibilidad para adaptarse a las necesidades del ministerio. La incorporación de Timoteo al equipo misionero de Pablo fue significativa por varias razones. Primero, representó la continuidad y la expansión del ministerio de Pablo a través de la formación y el empoderamiento de nuevos líderes. Timoteo se convirtió en un discípulo cercano y confiable de Pablo, aprendiendo de su mentor y asumiendo responsabilidades crecientes en la obra misionera. Esta relación de mentor-aprendiz fue crucial para el desarrollo de Timoteo como líder y pastor en la iglesia primitiva. Segundo, la presencia de Timoteo en los viajes misioneros de Pablo permitió una mayor efectividad en la predicación del Evangelio y el establecimiento de iglesias. Timoteo, con su conocimiento de las Escrituras y su habilidad para relacionarse tanto con judíos como con gentiles, se convirtió en un activo invaluable para la misión. Su participación ayudó a fortalecer las comunidades cristianas existentes y a fundar nuevas congregaciones en varias ciudades. Durante sus viajes, Timoteo demostró ser un colaborador leal y diligente. Su fidelidad a Pablo y su dedicación a la obra del Evangelio se manifestaron en su disposición a enfrentar peligros y desafíos. A lo largo de sus misiones, Timoteo se ganó la confianza de Pablo, quien le asignó tareas importantes y le envió en misiones específicas para fortalecer y guiar a las iglesias. Para evitar conflictos con los judíos en las comunidades que visitaban, Pablo circuncidó a Timoteo, mostrando su sensibilidad hacia las costumbres judías y su disposición a eliminar obstáculos para el Evangelio. Hechos capítulo 16, versículo 3. La decisión de Pablo de circuncidar a Timoteo fue estratégica y reflejaba una profunda comprensión de las dinámicas culturales y religiosas de la época. Timoteo, siendo hijo de una madre judía creyente y un padre griego, estaba en una posición única que le permitía conectar con ambas comunidades. Sin embargo, su falta de circuncisión podría haber sido un obstáculo significativo para el ministerio entre los judíos. Pablo, consciente de la importancia de no alienar a la comunidad judía y de mantener la paz en las sinagogas y otros lugares donde predicaban, decidió que la circuncisión de Timoteo sería una medida prudente. Este acto no fue realizado por razones de salvación o justificación, sino como una concesión cultural para facilitar la aceptación de Timoteo entre los judíos.
Al circuncidar a Timoteo, Pablo demostró su flexibilidad y su disposición a adaptarse a las costumbres locales para evitar conflictos innecesarios y asegurar que el mensaje del Evangelio fuera escuchado sin barreras adicionales. La circuncisión de Timoteo también subraya el enfoque misional de Pablo. Él entendía que el Evangelio debía ser accesible a todos y estaba dispuesto a hacer ajustes estratégicos para asegurar que nada obstaculizara su difusión. Al eliminar cualquier posible controversia sobre la identidad judía de Timoteo, Pablo y su equipo pudieron predicar en las sinagogas y entre las comunidades judías con mayor eficacia. Este acto también ilustra la disposición de Timoteo a someterse a las decisiones de Pablo y su compromiso con la misión del Evangelio. Timoteo, al aceptar la circuncisión, mostró su dedicación y su voluntad de hacer sacrificios personales por el bien del ministerio. Su disposición a adaptarse y a seguir la guía de Pablo fue fundamental para su efectividad en el ministerio y para su desarrollo como líder en la iglesia primitiva. La sensibilidad de Pablo hacia las costumbres judías y su decisión de circuncidar a Timoteo tienen implicaciones más amplias para la misión cristiana. Muestran que el Evangelio, aunque universal en su mensaje, requiere una adaptación cultural para ser verdaderamente efectivo. Pablo reconoció que ciertas prácticas y tradiciones podían ser respetadas sin comprometer la esencia del Evangelio y utilizó esa comprensión para eliminar barreras y facilitar la comunicación del mensaje de Cristo. En la práctica del ministerio, la decisión de circuncidar a Timoteo permitió a Pablo y a su equipo moverse con mayor libertad entre las comunidades judías, predicar en las sinagogas y participar en debates religiosos sin enfrentar la resistencia que podría haber surgido debido a la falta de conformidad de Timoteo con las costumbres judías. Esta estrategia misional se convirtió en una herramienta poderosa para la difusión del Evangelio en un contexto culturalmente diverso y a menudo conflictivo. Timoteo acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, ayudando en la predicación del Evangelio y la plantación de iglesias. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 23. La asociación entre Pablo y Timoteo es una de las más notables en el Nuevo Testamento, destacando el impacto significativo que tuvieron juntos en la expansión del cristianismo. Timoteo, un joven de gran fe y compromiso, se unió a Pablo durante su segundo viaje misionero y se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos y confiables. Como compañero de viaje, Timoteo desempeñó un papel crucial en la misión de Pablo. Acompañó a Pablo en varios viajes misioneros, viajando a lugares como Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto y Efeso. En cada uno de estos lugares, Timoteo ayudó a predicar el Evangelio, enseñar a los nuevos creyentes y establecer iglesias. Su presencia y apoyo fueron fundamentales para el éxito de las misiones de Pablo. Timoteo no solo era un compañero de viaje, sino también un verdadero colaborador en la obra del ministerio. En Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 23, Pablo expresa su gran confianza en Timoteo, describiéndolo como un hijo en la fe que genuinamente se preocupa por el bienestar de los creyentes. Pablo dice: «Pero espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros». Este pasaje refleja la profunda relación de confianza y afecto entre Pablo y Timoteo, y la dedicación de Timoteo a las comunidades cristianas. La capacidad de Timoteo para conectarse con los creyentes y su dedicación a la misión de Pablo hicieron de él un colaborador indispensable. Timoteo era conocido por su empatía y su genuino interés en las necesidades de las iglesias.
Esta calidad, combinada con su sólida formación espiritual y su conocimiento de las Escrituras, le permitió fortalecer y guiar eficazmente a las congregaciones en crecimiento. Además de su labor en la predicación y la enseñanza, Timoteo también fue enviado por Pablo en varias misiones especiales. En momentos críticos, Pablo confió en Timoteo para llevar mensajes importantes, resolver conflictos y brindar apoyo pastoral a las iglesias. Por ejemplo, fue enviado a Tesalónica para fortalecer y animar a los creyentes en medio de la persecución. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 2 al 3. Y a Corinto para recordarles las enseñanzas de Pablo y ayudar a corregir problemas en la comunidad. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. La disposición de Timoteo para asumir estas responsabilidades y su capacidad para llevarlas a cabo con eficacia demostraron su madurez y su creciente liderazgo en la iglesia primitiva. Su trabajo junto a Pablo no solo fortaleció las iglesias que visitaron, sino que también preparó a Timoteo para asumir roles de liderazgo más significativos en el futuro. Pablo confió a Timoteo misiones importantes, enviándolo a diversas iglesias para fortalecer y animar a los creyentes, así como para resolver conflictos. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 17 y Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores más confiables y efectivos de Pablo, desempeñando un papel crucial como mensajero y representante. Su dedicación, conocimiento de las Escrituras y empatía le permitieron llevar a cabo misiones delicadas y vitales para la salud y la cohesión de las iglesias primitivas. Uno de los aspectos más destacados del ministerio de Timoteo fue su capacidad para fortalecer y animar a las comunidades cristianas en medio de desafíos y persecuciones. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, Pablo envió a Timoteo a Tesalónica con el propósito específico de confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La iglesia en Tesalónica enfrentaba una gran oposición y persecución, y la presencia de Timoteo allí fue crucial para alentar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe. Su misión era no solo ofrecer consuelo, sino también reforzar la enseñanza apostólica y asegurar que la iglesia continuara creciendo en la verdad del Evangelio. En otra ocasión, Pablo envió a Timoteo a Corinto, una iglesia que enfrentaba serios problemas de división y conducta impropia. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo escribe: «Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi manera de proceder en Cristo, de la cual enseño en todas partes y en todas las iglesias». La tarea de Timoteo en Corinto era recordar a los creyentes las enseñanzas de Pablo y ayudarlos a corregir los comportamientos y actitudes que estaban causando conflicto. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Su misión en Corinto subraya la confianza que Pablo tenía en la capacidad de Timoteo para abordar y resolver conflictos con sabiduría y autoridad. La confianza de Pablo en Timoteo como mensajero y representante se debía en gran parte a la profunda relación de mentoría que habían desarrollado. Pablo había sido un guía y mentor para Timoteo, transmitiéndole no solo conocimiento teológico, sino también una comprensión práctica de cómo liderar y pastorear una iglesia.
Esta relación permitió a Timoteo llevar a cabo misiones complejas con la seguridad de que estaba respaldado por la autoridad y el apoyo de Pablo. Además de fortalecer y resolver conflictos, Timoteo también llevó cartas y mensajes importantes de Pablo a diversas iglesias. Su rol como mensajero era esencial para mantener la comunicación entre Pablo y las congregaciones dispersas. Estas cartas, muchas de las cuales forman parte del Nuevo Testamento, no solo transmitían instrucciones y enseñanzas, sino que también reforzaban la unidad y el sentido de comunidad entre las iglesias. La disposición de Timoteo para asumir estas responsabilidades y su capacidad para ejecutarlas con eficacia demuestran su madurez espiritual y su creciente liderazgo en la iglesia primitiva. Su trabajo como mensajero y representante de Pablo no solo fortaleció las iglesias a las que fue enviado, sino que también estableció un modelo de liderazgo y servicio que otros podían seguir. Pablo dejó a Timoteo en Efeso para supervisar la iglesia local, una tarea que incluía enseñar, corregir falsas doctrinas y establecer líderes. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 4. La asignación de Timoteo en Efeso marcó un paso significativo en su ministerio y demostró la profunda confianza que Pablo tenía en su capacidad para liderar y pastorear una iglesia. Efeso era una ciudad importante y un centro clave para el cristianismo en el Asia Menor, y la iglesia local enfrentaba desafíos significativos que requerían un liderazgo firme y sabio. Una de las principales responsabilidades de Timoteo en Efeso era enseñar a la congregación y asegurar que la doctrina correcta se mantuviera intacta. Pablo, consciente de la proliferación de enseñanzas falsas y desviaciones doctrinales, encargó a Timoteo que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. La tarea de corregir falsas doctrinas era crucial para preservar la integridad del mensaje del Evangelio y proteger a los creyentes de ser llevados por enseñanzas erróneas. Además de corregir falsas doctrinas, Timoteo también fue encargado de establecer y fortalecer el liderazgo dentro de la iglesia. Esto incluía la selección y ordenación de ancianos y diáconos, asegurándose de que aquellos en posiciones de liderazgo fueran personas de carácter intachable y fe sólida. En Primera de Timoteo capítulo 3, Pablo proporciona a Timoteo criterios específicos para la selección de líderes, subrayando la importancia de la integridad moral y espiritual en el liderazgo de la iglesia. La tarea de Timoteo era crucial para asegurar que la iglesia tuviera una estructura de liderazgo sólida y fiable. El liderazgo pastoral de Timoteo también implicaba cuidar de las necesidades espirituales y prácticas de la congregación. Esto incluía aconsejar, animar y disciplinar a los miembros según fuera necesario. Timoteo debía ser un ejemplo de fe y conducta para la comunidad, viviendo de acuerdo con los principios que enseñaba. Su juventud, mencionada por Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, no debía ser un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar que la madurez espiritual y el liderazgo eficaz no dependen de la edad, sino del carácter y la devoción a Dios. Pablo también instruyó a Timoteo sobre la importancia de mantenerse firme en la oración y en el estudio de las Escrituras, para estar siempre preparado para enseñar y guiar a la congregación. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 13 al 16, Pablo le aconseja: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este consejo subraya la necesidad de que Timoteo permanezca espiritualmente vigilante y dedicado a su propio crecimiento espiritual, así como al de la iglesia.
La labor de Timoteo en Efeso no fue fácil, pero su dedicación y fidelidad al llamado de Dios lo equiparon para enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. Su liderazgo pastoral dejó una huella duradera en la iglesia de Efeso, estableciendo un modelo de ministerio que combinaba la enseñanza sólida, la corrección de errores doctrinales y el desarrollo de un liderazgo piadoso. Las epístolas de Primera y Segunda de Timoteo contienen instrucciones de Pablo para Timoteo sobre cómo liderar la iglesia, abordar problemas específicos y mantenerse firme en la fe y la doctrina. Las cartas pastorales de Pablo a Timoteo son fundamentales para entender el enfoque y las expectativas de Pablo respecto al liderazgo y la administración de la iglesia. Estas epístolas proporcionan un marco detallado y práctico para el ministerio de Timoteo, abordando tanto los desafíos específicos que enfrentaba en Efeso como los principios generales de liderazgo pastoral. En 1 Timoteo, Pablo ofrece una serie de instrucciones claras y directas sobre cómo Timoteo debe manejar su responsabilidad pastoral. La carta abarca una amplia gama de temas, desde la enseñanza y la doctrina hasta la administración de la iglesia y el comportamiento personal. Pablo instruye a Timoteo a mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, subrayando la importancia de mantener la pureza doctrinal y proteger a la congregación de falsas enseñanzas. Pablo también aborda la estructura y el orden de la iglesia, proporcionando criterios detallados para la selección de ancianos y diáconos en 1 Timoteo 3. Estas cualidades, que incluyen irreprochabilidad, templanza, hospitalidad y aptitud para enseñar, son esenciales para asegurar que los líderes de la iglesia sean personas de carácter íntegro y capaces de guiar a la congregación con sabiduría y justicia. Otro aspecto crucial de las instrucciones de Pablo es el énfasis en la conducta personal de Timoteo. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice: «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». Esta exhortación subraya la importancia de que Timoteo sea un modelo de vida cristiana, demostrando a través de su comportamiento diario los principios que enseña. La carta también alienta a Timoteo a dedicarse a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza, y a no descuidar el don que ha recibido. En 2 Timoteo, Pablo continúa su consejo pastoral, pero con un tono más personal y urgente, consciente de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En esta carta, Pablo anima a Timoteo a perseverar en su ministerio a pesar de las dificultades y las persecuciones. Le recuerda la importancia de mantenerse firme en la fe y la doctrina, y le insta a predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Pablo también destaca la importancia de la escritura en la vida y el ministerio de Timoteo. En Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, escribe: «Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Este pasaje refuerza la idea de que la palabra de Dios es la base sobre la cual Timoteo debe construir su ministerio y guiar a la iglesia. Además, Pablo comparte con Timoteo sus propias experiencias y dificultades, animándole a ser fuerte y a soportar el sufrimiento por causa del Evangelio. Le recuerda a Timoteo que no ha recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7,
exhortándole a mantener el coraje y la fe en medio de las pruebas. La relación de Timoteo con Pablo es un ejemplo poderoso de discipulado y mentoreo. Pablo no solo instruyó a Timoteo en la fe, sino que también lo guió, apoyó y confió en él como colaborador fiel. Desde el primer encuentro entre Pablo y Timoteo en Listra, se desarrolló una profunda y significativa relación de mentoría. Pablo vio en Timoteo un joven con gran potencial y, reconociendo su fe sincera y su buen testimonio, decidió llevarlo consigo en sus viajes misioneros. Esta decisión marcó el comienzo de una asociación que tendría un impacto duradero en la expansión del cristianismo y en la formación espiritual de Timoteo. Pablo, como mentor, dedicó tiempo y esfuerzo a instruir a Timoteo en la doctrina cristiana y en las prácticas del ministerio. A través de sus cartas y enseñanzas personales, Pablo impartió sabiduría y conocimiento que prepararon a Timoteo para enfrentar los desafíos de liderazgo en la iglesia. Este proceso de discipulado incluyó la enseñanza de la palabra de Dios, el desarrollo del carácter y la preparación para el ministerio práctico. La guía de Pablo fue integral, abarcando tanto aspectos teológicos como pastorales. Pablo no solo enseñó a Timoteo sobre la fe, sino que también le mostró cómo aplicarla en la vida diaria y en la administración de la iglesia. La relación entre ellos iba más allá de una simple instrucción, era una asociación en la misión. Timoteo acompañó a Pablo en numerosos viajes misioneros, observando de cerca su enfoque del ministerio y aprendiendo a manejar situaciones difíciles. El apoyo de Pablo a Timoteo fue constante y tangible. Pablo no solo le dio instrucciones, sino que también le proporcionó ánimo y fortaleza. En sus epístolas, Pablo frecuentemente expresaba su confianza en Timoteo y lo alentaba a mantenerse firme en su fe y llamado. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos del 20 al 22, Pablo elogia a Timoteo diciendo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esta expresión de confianza y valoración subraya el profundo respeto y aprecio que Pablo tenía por Timoteo. La confianza que Pablo depositó en Timoteo se evidenció en las importantes misiones que le encomendó. Timoteo fue enviado a varias iglesias para resolver conflictos, fortalecer a los creyentes y enseñar la sana doctrina. Estas tareas demostraban no solo la fe de Pablo en las capacidades de Timoteo, sino también la importancia de su rol en la obra misionera. Pablo veía a Timoteo no solo como un discípulo, sino como un colaborador esencial en la misión del Evangelio. La relación entre Pablo y Timoteo también destaca la reciprocidad en el discipulado. Mientras Pablo guiaba y apoyaba a Timoteo, también encontraba en él un compañero leal y un aliado en el ministerio. La fidelidad de Timoteo y su disposición a aprender y servir reflejaban la eficacia del mentoreo de Pablo y subrayaban la importancia de la relación de discipulado en el crecimiento y la expansión de la iglesia. El crecimiento de Timoteo bajo la tutela de Pablo simboliza la importancia del acompañamiento y el apoyo en el desarrollo espiritual y ministerial. Desde el momento en que Pablo conoció a Timoteo en Listra, quedó claro que Timoteo tenía un potencial significativo para el ministerio. Reconociendo esto, Pablo tomó a Timoteo bajo su ala, iniciando un proceso de desarrollo espiritual y ministerial que sería profundo y transformador. Este acompañamiento no solo fortaleció a Timoteo como individuo, sino que también tuvo un impacto duradero en las comunidades cristianas a las que servían juntos.
El crecimiento espiritual de Timoteo bajo la guía de Pablo fue multifacético. Pablo no solo impartió conocimiento teológico a Timoteo, sino que también le enseñó cómo vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Este desarrollo integral combinaba la enseñanza doctrinal con la formación del carácter, asegurando que Timoteo no solo entendiera las Escrituras, sino que también viviera de manera coherente con su fe. Pablo dedicó tiempo a explicar las Escrituras y a enseñar a Timoteo cómo interpretarlas y aplicarlas en diferentes contextos. Esta instrucción incluyó una profunda comprensión de la ley, los profetas y las enseñanzas de Jesús, así como la habilidad de discernir y corregir falsas doctrinas. Pablo enseñó a Timoteo a ser un líder que pudiera predicar con claridad y autoridad, algo crucial para su papel en la iglesia. Además de la enseñanza doctrinal, Pablo modeló una vida de devoción y servicio. Timoteo observó de cerca cómo Pablo enfrentaba persecuciones, dificultades y desafíos con fe y perseverancia. Este ejemplo de resiliencia y dedicación fue fundamental para el crecimiento espiritual de Timoteo, quien aprendió a confiar en Dios en todas las circunstancias. La capacidad de Pablo para mantener la fe en medio de las adversidades fue una lección valiosa que Timoteo internalizó y aplicó en su propio ministerio. El apoyo de Pablo a Timoteo también fue crucial para su desarrollo. Pablo proporcionó no solo instrucción, sino también ánimo y afirmación. A través de sus cartas, Pablo instaba a Timoteo a no dejarse intimidar por su juventud y a ser un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Este tipo de apoyo emocional y espiritual ayudó a Timoteo a ganar confianza y a desarrollar una identidad sólida como líder cristiano. El crecimiento de Timoteo también se vio reflejado en las responsabilidades que Pablo le asignó. Pablo confiaba en Timoteo para llevar a cabo misiones importantes como fortalecer iglesias, resolver conflictos y establecer liderazgo local. Estas experiencias prácticas fueron esenciales para el desarrollo ministerial de Timoteo, proporcionándole las habilidades y la experiencia necesarias para liderar con eficacia. La relación entre Pablo y Timoteo ilustra la importancia del mentoreo en el desarrollo espiritual. El acompañamiento cercano y el apoyo constante de Pablo permitieron a Timoteo crecer no solo en conocimiento, sino también en madurez espiritual y capacidad ministerial. Este modelo de mentoreo y discipulado es esencial para la formación de líderes en la iglesia, destacando la necesidad de invertir en el desarrollo integral de aquellos que están llamados a servir. A pesar de su juventud y posibles desafíos, Timoteo se mantuvo fiel a su llamado y a las instrucciones de Pablo. Su vida refleja la importancia de la fidelidad en el servicio a Dios. Desde el principio de su ministerio, Timoteo enfrentó numerosos retos que podrían haber desviado a muchos jóvenes líderes. Sin embargo, su firmeza y dedicación se destacaron como ejemplos de fidelidad inquebrantable. A pesar de ser joven, Timoteo asumió con seriedad y compromiso su llamado al servicio, demostrando una madurez y una constancia que fueron vitales para el éxito de sus misiones. La juventud de Timoteo no fue una barrera para su efectividad en el ministerio. Bajo la guía de Pablo, aprendió a no dejar que su edad fuera un impedimento. Pablo mismo le animó a ser un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Timoteo tomó esta exhortación a corazón, mostrando a través de su vida y su ministerio que la fidelidad a Dios y a su llamado no está limitada por la edad. Timoteo enfrentó diversos desafíos, tanto internos como externos, durante su ministerio.
Enfrentó la tarea de corregir falsas doctrinas y lidiar con conflictos dentro de las iglesias. Sin embargo, su fidelidad a las instrucciones de Pablo y su firmeza en la verdad del Evangelio le permitieron navegar estos desafíos con sabiduría y gracia. La capacidad de Timoteo para mantenerse fiel a sus principios y su llamado en medio de la oposición y la dificultad es un testimonio de su dedicación a Dios y a la misión que se le encomendó. Además de enfrentar conflictos doctrinales, Timoteo también tuvo que manejar las tensiones culturales y sociales presentes en las comunidades a las que servía. Su disposición para adaptarse y su habilidad para mediar en situaciones complejas reflejan una fidelidad no solo a su mentor, Pablo, sino también a la comunidad de creyentes a la que estaba sirviendo. Esta fidelidad se manifestaba en su compromiso constante con el bienestar espiritual y la unidad de la Iglesia. La relación de Timoteo con Pablo fue un ancla en su ministerio. La confianza y el apoyo de Pablo fueron fundamentales para que Timoteo pudiera cumplir su llamado con fidelidad. Las cartas de Pablo a Timoteo están llenas de instrucciones, ánimo y reafirmaciones de confianza, lo que subraya la importancia de la mentoría en la sostenibilidad del ministerio de Timoteo. La obediencia de Timoteo a estas instrucciones, incluso en momentos difíciles, muestra su lealtad y devoción a la obra de Dios. El ejemplo de Timoteo también destaca la importancia de la fidelidad a largo plazo en el ministerio. Su consistencia y persistencia en el servicio, a pesar de las pruebas y tribulaciones, demuestran una profundidad de carácter y una devoción que son esenciales para cualquier líder espiritual. Timoteo no solo comenzó bien su ministerio, sino que continuó fiel hasta el final, dejando un legado duradero de integridad y dedicación. El ministerio de Timoteo estuvo marcado por numerosos desafíos que pusieron a prueba su fe y su capacidad de liderazgo. Desde el inicio de su servicio, enfrentó la tarea de guiar y fortalecer comunidades cristianas en medio de un ambiente hostil y frecuentemente conflictivo. La perseverancia de Timoteo a través de estas pruebas refleja una resistencia y un compromiso profundo con su llamado y con la misión de expandir el Evangelio. Uno de los mayores retos que Timoteo tuvo que enfrentar fue la oposición tanto externa como interna. En varias ocasiones, Pablo le encomendó la difícil tarea de corregir falsas doctrinas y de lidiar con maestros que enseñaban errores dentro de la iglesia. Esto no solo requería un conocimiento sólido de la doctrina cristiana, sino también una valentía y determinación para confrontar y corregir a aquellos que desviaban a los creyentes de la verdad. La habilidad de Timoteo para mantener la integridad doctrinal y la unidad de la Iglesia en medio de tales conflictos es un testimonio de su perseverancia. Además de las amenazas doctrinales, Timoteo también enfrentó conflictos internos dentro de las comunidades que supervisaba. Las divisiones y disputas entre los miembros de la Iglesia requerían una mano firme pero compasiva para restaurar la armonía y la cohesión. La perseverancia de Timoteo en estas situaciones muestra su capacidad para manejar la tensión y trabajar hacia la reconciliación, siempre con el objetivo de fortalecer la comunidad de fe. La juventud de Timoteo también presentó desafíos adicionales. Como líder joven, tuvo que ganarse el respeto y la confianza de personas mayores y posiblemente más experimentadas. En una cultura que valoraba la edad y la experiencia, Timoteo tuvo que demostrar su madurez y su habilidad para liderar de manera efectiva. La perseverancia de Timoteo en superar estas barreras de percepción y en establecer su autoridad como líder espiritual es un ejemplo inspirador de cómo la dedicación y el carácter pueden trascender las expectativas culturales. La relación de Timoteo con Pablo fue una fuente clave de apoyo y fortaleza en medio de estas pruebas.
Las cartas de Pablo a Timoteo están llenas de consejos, ánimo y recordatorios de su llamado y de la gracia de Dios. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head-on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Este respaldo continuo ayudó a Timoteo a mantenerse enfocado y motivado, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. La perseverancia de Timoteo, apoyada por la guía y el apoyo de Pablo, subraya la importancia de las relaciones de mentoría en el sostenimiento del liderazgo cristiano. Timoteo también mostró perseverancia en su compromiso personal con su crecimiento espiritual y su desarrollo como líder. Pablo le exhortó a mantenerse firme en la oración, en el estudio de las Escrituras y en la enseñanza de la verdad. La dedicación de Timoteo a estas disciplinas espirituales le proporcionó la resistencia necesaria para enfrentar los desafíos de su ministerio y para seguir creciendo en su fe y en su capacidad de liderazgo. La vida y el ministerio de Timoteo son un testimonio notable de cómo el trabajo en equipo y la colaboración pueden fortalecer y expandir el alcance del Evangelio. Desde su temprana asociación con Pablo, Timoteo demostró una capacidad excepcional para trabajar en armonía con otros líderes cristianos, contribuyendo significativamente a la misión colectiva de la Iglesia. Timoteo y Pablo formaron una de las asociaciones más eficaces en el Nuevo Testamento. Timoteo no solo acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, sino que también trabajó codo a codo con él en la plantación y fortalecimiento de iglesias. Esta estrecha colaboración permitió a Timoteo aprender directamente de Pablo, absorbiendo sus enseñanzas y métodos ministeriales, lo que le capacitó para asumir roles de liderazgo con confianza y habilidad. Además de su asociación con Pablo, Timoteo también colaboró con otros líderes prominentes de la iglesia primitiva, como Silas, Priscila y Aquila, entre otros. Estas colaboraciones fueron cruciales para el éxito de las misiones misioneras y para la consolidación de las comunidades cristianas en diversas regiones. La habilidad de Timoteo para trabajar bien con diferentes personas y equipos reflejaba su comprensión de la importancia de la unidad y la cooperación en el cuerpo de Cristo. El trabajo en equipo de Timoteo se manifestaba no solo en sus acciones, sino también en su disposición a asumir diversas responsabilidades según las necesidades de la misión. A menudo fue enviado por Pablo a resolver conflictos, fortalecer iglesias y establecer liderazgo en comunidades emergentes. Su disposición a cumplir estas tareas con diligencia y fidelidad muestra su compromiso con la misión colectiva y su comprensión de que el éxito del ministerio depende del esfuerzo conjunto. Timoteo también jugó un papel crucial en la comunicación entre Pablo y las iglesias. Actuó como mensajero, llevando cartas y noticias y asegurándose de que las instrucciones y el aliento de Pablo llegaran a las congregaciones. Esta función de intermediario fue vital para mantener la cohesión y la continuidad en la enseñanza y la dirección pastoral, destacando la importancia de la comunicación eficaz en el trabajo en equipo.
La unidad en la misión cristiana, ejemplificada en la colaboración de Timoteo con otros líderes, es un principio fundamental para el éxito del ministerio. La capacidad de trabajar juntos, respetar las fortalezas y habilidades de los demás, y compartir una visión común permite que la Iglesia opere de manera más efectiva y alcance un impacto mayor. Timoteo entendía que la misión del Evangelio era demasiado grande para ser llevada a cabo por una sola persona y que la colaboración y el apoyo mutuo eran esenciales. En sus epístolas, Pablo frecuentemente elogiaba a Timoteo por su fidelidad y dedicación, reconociendo el valor de su colaboración. En Filipenses capítulo 2, versículo 22, Pablo dice: «Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio». Esta declaración subraya la profundidad de su asociación y la importancia de la colaboración en el ministerio. El ministerio de Timoteo en Efeso y otras regiones no solo fortaleció las iglesias localmente, sino que también tuvo un efecto duradero en el desarrollo y la expansión del cristianismo en general. Timoteo, con su dedicación y habilidades pastorales, jugó un papel clave en la consolidación de comunidades cristianas robustas y unificadas. En Efeso, una ciudad clave del mundo antiguo y un importante centro cristiano, Timoteo fue dejado por Pablo para supervisar la iglesia local. Su liderazgo en esta iglesia fue crucial en varios aspectos. En primer lugar, Timoteo se dedicó a enseñar y predicar, asegurándose de que la doctrina correcta fuera mantenida y enseñada. Su compromiso con la verdad del Evangelio ayudó a los creyentes a crecer en su fe y a establecer una base sólida para su vida espiritual. Además de enseñar, Timoteo se enfrentó al desafío de corregir falsas doctrinas y combatir enseñanzas erróneas que amenazaban con dividir a la iglesia. Su valentía y firmeza en abordar estos problemas no solo protegieron la integridad doctrinal de la iglesia, sino que también fomentaron un sentido de seguridad y confianza entre los miembros de la congregación. Al mantener la cohesión doctrinal, Timoteo ayudó a la iglesia a mantenerse unida y enfocada en su misión. El liderazgo de Timoteo también se destacó en su capacidad para establecer y formar líderes locales. Al identificar y capacitar a personas adecuadas para roles de liderazgo, Timoteo aseguró la continuidad y la estabilidad de la iglesia. Esta estrategia no solo fortaleció la estructura de la iglesia en Efeso, sino que también preparó a la comunidad para enfrentar futuros desafíos con un liderazgo fuerte y capacitado. Timoteo no solo se limitó a Efeso, su influencia se extendió a otras comunidades cristianas a través de misiones y tareas asignadas por Pablo. Fue enviado a varias iglesias con el propósito de fortalecer la fe de los creyentes, resolver conflictos y organizar la vida comunitaria. Por ejemplo, en Tesalónica, Timoteo fue enviado para alentar y confirmar a los creyentes en su fe en medio de persecuciones. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 2 al 3. Su trabajo en estas comunidades no solo abordó problemas inmediatos, sino que también dejó un legado de fe y cohesión. La dedicación de Timoteo al bienestar de las comunidades cristianas se manifestaba en su cuidado pastoral y en su disposición para sacrificar su comodidad por el bien de los creyentes. Su empatía y su genuino interés en las necesidades de las personas ayudaron a construir relaciones de confianza y respeto. Este enfoque pastoral no solo fortaleció la fe individual de los miembros de la iglesia, sino que también promovió una comunidad más unida y amorosa. El impacto comunitario de Timoteo se puede ver en la manera en que las iglesias en las que sirvió continuaron prosperando y creciendo en la fe mucho después de su partida.
Su dedicación a la enseñanza, la corrección doctrinal, el establecimiento del liderazgo y el cuidado pastoral creó una base sólida sobre la cual estas comunidades pudieron seguir construyendo. Timoteo dejó un legado de comunidades cristianas vibrantes y cohesionadas, capaces de enfrentar desafíos y de continuar expandiendo el Evangelio. Desde su temprana juventud, Timoteo fue preparado para un papel significativo en la iglesia cristiana a través de un proceso de discipulado y formación que marcó profundamente su vida y ministerio. Este viaje comenzó cuando Pablo lo encontró en Listra y vio en él un potencial tremendo para el ministerio. A partir de ese momento, Timoteo inició un camino de aprendizaje y crecimiento bajo la tutela de Pablo, uno de los apóstoles más influyentes del Nuevo Testamento. El discipulado de Timoteo bajo Pablo fue exhaustivo y abarcó múltiples facetas de la vida y el ministerio cristiano. Pablo no solo impartió conocimientos teológicos y doctrinales, sino que también modeló cómo vivir una vida cristiana auténtica y comprometida. A través de sus viajes misioneros y su ministerio conjunto, Timoteo aprendió de primera mano sobre la evangelización, la plantación de iglesias, el manejo de conflictos y la guía pastoral. Este aprendizaje práctico fue crucial para desarrollar su habilidad para liderar y su capacidad para enfrentar desafíos ministeriales. La formación de Timoteo también incluyó la recepción de cartas pastorales de Pablo, que le proporcionaron instrucciones específicas sobre cómo manejar situaciones complejas en las iglesias que supervisaba. Estas cartas, llenas de sabiduría y consejo, no solo le dieron directrices prácticas, sino que también le recordaron la importancia de mantenerse firme en su fe y conducta. Pablo le exhortaba a ser un ejemplo para los creyentes en todas las áreas de su vida, subrayando la necesidad de integridad y coherencia en su liderazgo. Además de la instrucción directa, Timoteo también se benefició del ejemplo personal de Pablo. Observando cómo Pablo enfrentaba la persecución, las adversidades y las responsabilidades del ministerio, Timoteo aprendió lecciones valiosas sobre resiliencia, dedicación y dependencia de Dios. Este ejemplo personal de perseverancia y fidelidad en medio de pruebas profundas ayudó a formar el carácter de Timoteo y a prepararlo para las responsabilidades que le esperaban. El viaje de discipulado de Timoteo no solo fue un proceso de recibir conocimiento y habilidades, sino también de crecimiento espiritual y maduración personal. A través de las pruebas y desafíos que enfrentó, Timoteo aprendió a confiar en Dios y a depender de su fuerza y sabiduría. Este crecimiento espiritual fue fundamental para su efectividad como líder cristiano y para su capacidad de guiar a otros en su caminar de fe. La vida de Timoteo también muestra la importancia de la formación continua. Incluso después de haber asumido roles significativos de liderazgo, Timoteo siguió recibiendo instrucciones y ánimo de Pablo. Esta disposición a seguir aprendiendo y creciendo es un testimonio de su humildad y su compromiso con el llamado de Dios. Timoteo entendía que el liderazgo cristiano requiere una formación constante y un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal y espiritual. El impacto del discipulado y la formación en la vida de Timoteo se reflejó en su capacidad para liderar efectivamente las comunidades cristianas. Su conocimiento, sabiduría y habilidad para enfrentar desafíos complejos eran fruto de años de aprendizaje y formación bajo la guía de Pablo. Esta preparación le permitió no solo guiar y fortalecer iglesias, sino también formar y discipular a otros líderes, perpetuando así el ciclo de crecimiento y formación dentro de la iglesia. Desde sus inicios en el ministerio, Timoteo mostró una notable capacidad para superar sus inseguridades y crecer en su fe. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use media spaces to
Generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Su juventud podría haber sido vista como una desventaja, pero Timoteo demostró que la verdadera fortaleza espiritual no depende de la edad, sino de la fe y la confianza en Dios. Bajo la tutela de Pablo, Timoteo aprendió a depender del poder y la guía del Espíritu Santo, lo que le permitió desarrollar una resiliencia y valentía que fueron cruciales para su liderazgo. El crecimiento espiritual de Timoteo fue evidente en la manera en que asumió responsabilidades significativas en las comunidades cristianas. Enfrentó desafíos doctrinales y conflictos internos con una firmeza y sabiduría que iban más allá de su edad. La instrucción y el apoyo constante de Pablo, quien le animaba a no dejarse intimidar por su juventud y a ser un ejemplo para los demás, fueron fundamentales en este proceso. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice: «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». Este consejo resalta la importancia de la conducta y el carácter en el liderazgo espiritual. Timoteo también enfrentó oposición externa, tanto de autoridades civiles como de opositores dentro de las comunidades. Sin embargo, su fortaleza espiritual le permitió mantenerse firme en su misión. No solo predicaba y enseñaba la verdad del Evangelio, sino que también vivía de acuerdo con esos principios, mostrando a los creyentes cómo enfrentarse a la persecución y las dificultades con una fe inquebrantable. La capacidad de Timoteo para mantenerse firme en medio de la adversidad reflejaba una profundidad de carácter y una dependencia constante de Dios. Otro aspecto crucial de la fortaleza espiritual de Timoteo fue su compromiso con la oración y el estudio de las Escrituras. Pablo le exhortaba a dedicarse a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Esta dedicación a la palabra de Dios no solo fortaleció su propia fe, sino que también le equipó para guiar y fortalecer a otros. La oración y la meditación en las Escrituras fueron fuentes constantes de renovación y fortaleza para Timoteo, permitiéndole enfrentar cada desafío con renovada energía y perspectiva divina. La relación de mentoría con Pablo también jugó un papel vital en la formación de la fortaleza espiritual de Timoteo. Pablo, con su vasta experiencia y sabiduría, proporcionó un ejemplo viviente de cómo enfrentar las pruebas con valentía y fe. A través de sus cartas, Pablo no solo daba instrucciones prácticas, sino que también compartía sus propias luchas y victorias, animando a Timoteo a mantenerse fiel y valiente. Este apoyo continuo y el ejemplo de Pablo fueron elementos clave que ayudaron a Timoteo a desarrollar una fortaleza interior que le permitió liderar con eficacia. Timoteo también mostró una disposición a crecer y aprender, lo que contribuyó a su fortaleza espiritual. No se conformó con su conocimiento y habilidades actuales, sino que continuamente buscó crecer en su comprensión y aplicación de la fe. Esta actitud de humildad y deseo de crecimiento constante le permitió adaptarse y superar los desafíos que enfrentaba en su ministerio. El liderazgo de Timoteo en la iglesia de Efeso fue crucial para la estabilidad y el crecimiento de la comunidad cristiana en esa región. Su papel como líder y maestro implicaba no solo predicar y enseñar la verdad del Evangelio, sino también defender esa verdad contra las numerosas falsas doctrinas que amenazaban con dividir y desviar a los creyentes.
La firmeza de Timoteo en la enseñanza y la corrección doctrinal fue esencial para mantener la integridad y pureza de la fe en la Iglesia. Timoteo enfrentó el desafío de combatir enseñanzas erróneas con una combinación de conocimiento profundo de las Escrituras y una firme convicción en la verdad del Evangelio. Su capacidad para identificar y corregir falsas doctrinas ayudó a proteger a la Iglesia de influencias destructivas. Al mismo tiempo, Timoteo se aseguró de que la enseñanza correcta fuera comunicada de manera clara y efectiva, fortaleciendo la fe de los creyentes y guiándolos hacia una comprensión más profunda de las enseñanzas de Cristo. El papel de Timoteo como maestro también implicaba una responsabilidad pastoral significativa. Enseñar la verdad del Evangelio no solo consistía en transmitir conocimientos, sino también en cuidar y guiar espiritualmente a la congregación. Timoteo demostró una dedicación genuina al bienestar espiritual de los creyentes, ofreciendo orientación, consuelo y apoyo a aquellos que enfrentaban dificultades y dudas. Su enfoque pastoral ayudó a construir una comunidad cristiana fuerte y unida, basada en la verdad y el amor de Cristo. Además de su liderazgo en la enseñanza, Timoteo también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de nuevos líderes dentro de la Iglesia. Identificó y formó a individuos que mostraban potencial para el liderazgo, asegurándose de que la Iglesia tuviera una estructura sólida y sostenible. Este enfoque en el desarrollo de líderes garantizó que la Iglesia pudiera continuar creciendo y prosperando, incluso después de su tiempo en Efeso. Legado duradero. Las instrucciones y enseñanzas de Timoteo tuvieron un impacto duradero en la Iglesia primitiva, contribuyendo a la estabilidad y crecimiento de las comunidades cristianas. El legado de Timoteo en la Iglesia primitiva es evidente en la manera en que sus enseñanzas y liderazgo contribuyeron a la estabilidad y el crecimiento de las comunidades cristianas. Las cartas pastorales de Pablo a Timoteo no solo proporcionaron instrucciones específicas para su ministerio en Efeso, sino que también sirvieron como guía para las futuras generaciones de líderes cristianos. Las enseñanzas de Timoteo sobre la doctrina correcta, la conducta cristiana y el liderazgo eclesiástico establecieron un estándar que ayudó a las iglesias a mantenerse firmes en la fe y a enfrentar los desafíos que surgían. Su enfoque en la pureza doctrinal y la formación de líderes confiables aseguró que las iglesias tuvieran una base sólida sobre la cual construir. Esta base permitió a las comunidades cristianas crecer en número y madurar espiritualmente, expandiendo el impacto del Evangelio en toda la región. El impacto duradero de Timoteo también se refleja en su capacidad para influir en otros líderes y maestros. Aquellos que fueron enseñados y formados por Timoteo continuaron transmitiendo sus enseñanzas y su enfoque en la verdad y la fidelidad. Este legado de formación y enseñanza sólida creó una cadena de liderazgo y enseñanza que perduró mucho más allá de su vida, contribuyendo a la continuidad y el fortalecimiento de la Iglesia. La historia de Timoteo revela mucho más que su papel como discípulo amado de Pablo. Es una narrativa de discipulado, liderazgo, fidelidad y perseverancia. A través de su vida, Dios muestra la importancia del acompañamiento espiritual, la fidelidad en el servicio y la perseverancia en medio de las pruebas. La historia de Timoteo nos invita a ser discípulos fieles, a buscar el apoyo y guía de mentores espirituales y a liderar con integridad y compromiso. En última instancia, la vida de Timoteo nos recuerda que, con dedicación y fe, podemos tener un impacto significativo en nuestras comunidades y en la misión de Dios en el mundo. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud.
Now here's another big number, 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number, save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.